está entregándole al sector privado las pensiones de mayor, digamos, interés económico. Pero a las personas que algo hemos tenido, que algo hemos trabajado y que hemos apoyado y que hemos tenido unos ingresos interesantes, se nos va a través de los fondos privados, ¿sí? Se nos está también pauperizando. Hay una ley que no se está cumpliendo para llegar finalmente al nivel de aquellos que el Estado va a poder levantar. Y a nosotros, entonces, los fondos privados nos va a aplastar. Que hay dos, digamos, perversidades. Una, la de los consorcios financieros nacionales, ¿sí? Que ya de por sí pauperizan, ¿cierto?, la pensión del pensionado. Tenemos la oportunidad de volver a estar desde hace un poquito de tiempo hasta la fecha con el buen Edison Salazar. Él está en la ciudad de Bogotá, nosotros estamos en México. Y pues bueno, en esta ocasión para hablar de un tema importantísimo, que es el tema de las pensiones y del sistema pensional en Colombia, que por ahí Edison tiene una queja bastante importante. En este momento en el cual el Congreso de Colombia, el Senado, está debatiendo algunos puntos importantes, pese a que el año pasado hubo una reforma al sistema. Edison, ¿me puedes comentar cuál es puntualmente tu queja? Bueno, el sistema pensional en Colombia, como en la mayor cantidad de los países latinoamericanos, está basado en un régimen de privado y en un estatal, ¿sí? En Colombia eran o son hasta el momento dos regímenes diferentes, el estatal, que se llama de prima media, y el privado, que se llama RAIS. Digamos que esto se había hecho desde el año 93, ¿cierto?, con la ley 100, que supuestamente iba a mejorar el cumplimiento de lo que es las pensiones para la población colombiana. Esa promesa comercial, de cierta manera, legislativa, no se dio. Han pasado 30 años y el régimen, digamos, de privado no ha funcionado realmente de una manera, diría yo, aceptable. Y el régimen estatal, de alguna manera, en estos nuevos estados, digamos, neoliberales, quieren desligar al Estado de la responsabilidad de dar una, diría yo, mayor cobertura, ¿cierto?, a la población en edad de vejez. Entonces nos encontramos ahora con un sistema que comenzó su debate el año pasado, pasó, digamos, una primera instancia y ahora se está revisando el tema en la plenaria del Senado. Ahí es donde vamos. Ese es más o menos el tema y podría profundizar un poco más, pero vayámoslo viendo de a pocos. Bueno, basado en todo lo que me estás diciendo, Edison, sabiendo que esto es más que nada para aquellas corporaciones o empresas que están manejando estos fondos, ¿qué es lo que puede hacer el Estado colombiano o qué es lo que tú pretendes que se haga con la finalidad de evitar este tema que en algún momento dado tú estás identificando plenamente? Bueno, sucede que de acuerdo a la reforma laboral, el Estado colombiano asume de alguna forma la responsabilidad de las personas que no tienen ningún cubrimiento pensional, sobre todo, digamos, las personas de menor capacidad adquisitiva. Sin embargo, al contrario, digamos que los salarios y las pensiones de mayor, digamos, interés económico, de acuerdo al sistema que de alguna u otra manera ha promocionado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sabemos que andan en contubernio con los fondos buitre, estilo BlackRock, Vanguard y State Street, pues están de plácemes porque están muy felices, están muy felices porque realmente lo que están haciendo es descremando el mercado. Y el Estado, de alguna manera, con el propósito de dejarle digamos, de asumir la responsabilidad social de los bajos ingresos, está entregándole al sector privado las pensiones de mayor, digamos, interés económico. Sin embargo,
El problema está en que esos fondos privados realmente en Colombia y creo que en toda América Latina trabajan prácticamente sin ningún tipo, diría yo, de vigilancia real de parte de las entidades estatales. Pero no solamente eso, tienen de alguna u otra manera un programa de pauperización que ya se ha visto en Chile y que también está sucediendo en Colombia. Hoy, por ejemplo, hablaba con un actuario de la compañía Scandia, ¿sí? AFP, Administrador de Fondos de Pensiones, y me reconocía que yo podría, después de tener un buen salario en mi vida laboral y tener varios salarios mínimos, digamos, varias unidades, podría llegar a tener yo finalmente, al finalizar mi vida, una pensión mínima, o sea, la que el Estado de alguna u otra manera le está reconociendo a las personas que nunca pudieron de alguna manera ni siquiera poder suplir, ¿cierto?, para tener algún tipo de pensión. O sea, de alguna u otra manera, ¿sí?, está permitido que haya, digamos, una pauperización y una transferencia de las riquezas que una persona durante su vida laboral realiza hacia estos fondos privados, que pues son de alguna u otra manera lo que normalmente ya se conoce como fondos buitre, ¿sí? Lo que pasa es que la legislación como tal y como la han logrado hacer, porque ¿quién realmente legisla en Colombia? ¿Quién manda a hacer las leyes? ¿Sí? Que tiene capital, ¿sí? O sea, los grandes consorcios financieros son los que de alguna manera... Perdón que te interrumpa. Ok, a ver, sí, lo que yo entiendo acá es de que en algún momento durante tu vida laboral tú has podido tener cierta cantidad de salario que te daría derecho a una pensión de cierto nivel. Y en este momento lo que te está sucediendo concretamente es que el Estado, a través de estos fondos privados, realmente te estaría otorgando una pensión muchísimo menor que es realmente en sí true, creo entender, tu queja, ¿correcto? Más o menos. A ver, el tema es que yo ya llevo varios años pensionado y yo lo que veo es que año tras año mi pensión no se reajusta de acuerdo a la pérdida de poder adquisitivo del dinero, sino que va por debajo. ¿Sí? Lo entiendo. Lo que quiero puntualizar acá es que al final de cuentas esto es un fenómeno, como tú muy bien decías, que no solamente se da en Colombia, sino se da en otras partes. Probablemente venga desde Chile, desde las famosas Afores, que de una u otra forma se crearon hace años y que estas Afores pasaron a otros países y que siguieron el mismo modelo. Y como bien dices, algunos corporativos internacionales como BlackRock, etcétera, han pulverizado en su afán de tomar esos grandes capitales que se generan gracias a los miles de trabajadores. Sí, no, yo diría que hay dos, digamos, perversidades. Una, la de los consorcios financieros nacionales, ¿sí? Que ya de por sí pauperizan, ¿cierto?, la pensión del pensionado, ¿sí? O sea, la persona ya retirada pauperizan y año tras año van haciendo algunos manejos, ¿cierto?, financieros, y prácticamente la persona lo que no se está cumpliendo ni siquiera un artículo de la ley, digamos, de pensiones, la ley de seguridad social del 93. No se cumple porque el artículo 14 dice claramente que las pensiones se deben de reajustar de manera mínima al IPC y no lo hacen, ¿sí? No lo hacen de ninguna manera. Dime qué es el IPC, por favor. El IPC es el índice de precios al consumidor, o sea, el incremento que tienen los precios en teoría de acuerdo a términos estatales, de acuerdo a las entidades de estadísticas estatales, año tras año. Okay. Entonces, eso... te vuelvo a interrumpir porque esto es muy importante, todo lo que estás mencionando, porque efectivamente, no solamente en Colombia, vuelvo a repetir, y es importantísimo meter el dedo en la llaga ahí, está sucediendo esto está sucediendo en toda Latinoamérica o en muchas partes de Latinoamérica. Para ser concreto, acá en México hace 2 días se aprobó una ley en la cual se le está dando poder absoluto al Estado mexicano para que tome todos aquellos fondos que son alrededor, bueno, no recuerdo la cantidad, por acá les voy a dejar un pantallazo de la cantidad exacta de dinero que se estima
hay en esas afores que no han sido reclamados por aquellas personas que ya entraron a edad de pensión. Y ese dinero, ¿con qué idea se está tomando? O sea, ¿con qué idea se le está permitiendo al gobierno tomarlo? Porque lo que piensa hacer el Estado es que ese dinero, junto con una bolsa que se va a acumular, se le va a dar a todos los pensionados la misma cantidad de dinero pensional, sin importar que aquellos trabajadores que ganaban más puedan aspirar a tener un salario o una pensión para su vejez equitativa a su nivel económico que tenían ya preestablecido. ¿Qué quiere decir? Que aquellos trabajadores que ganaban menos van a estar en las mismas condiciones en su vejez que aquellos que ganaban más. O sea, todo el público va a tener la misma cantidad de salario al final de su vida laboral. En Colombia, digamos que el tema es que en teoría, ¿sí?, hay una ley que no se está cumpliendo y que los fondos privados, de alguna u otra manera, han logrado que a nivel constitucional de las altas cortes, ¿cierto?, legislen a favor de ellos, aún en contra de lo que dice la legislación y también lo que dice la Constitución, ¿sí? Porque en teoría la Constitución dice que si hay una norma, no sé si la Constitución o una de las leyes, de que si hay una norma donde de alguna manera hay un conflicto de competencias o entendimiento, siempre se tiene que favorecer al empleado. Pero acá lo que sucede es que nos convierten a nosotros no como en el ejercicio de un derecho fundamental, sino que nos convierten en unos viles, de alguna manera, digamos, actores de un mercado financiero con nuestros, digamos, fondos pensionales que no son ahorros. Es una gran mentira decir que es un ahorro, porque eso es un impuesto, ¿sí? Yo no ahorro, yo ahorro es cuando saco de mi bolsillo, no me gasto este tema, digamos, en galletas y lo coloco en un fondo y de alguna manera voy ahorrando. Eso es un impuesto, ¿sí? Es un impuesto que de alguna u otra manera el Estado... Y que lo pudieras meter tal vez en algún CDT a largo plazo con una inversión revolvente para que crezca el dinero. Si yo lo hago, pero si esto es un impuesto porque, señores, seamos sinceros, ¿sí? Si yo tengo un Estado, pago impuestos, y después la pensión va a ser, me la voy a tener que pagar yo. La educación de los hijos los pago yo. La salud la pago yo. Entonces, ¿para qué carachos querido yo al Estado? Es mejor desmontar el Estado y vayámonos entonces a vivir en la jungla. ¿Me explico? Entonces, ese es el desmonte real a través de los, digamos, gobiernos que hay en América Latina, de la responsabilidad de un Estado. Yo te lo digo de esta manera. Perdón, yo termino la idea. Si nosotros tenemos unos países que son súper ricos, que tienen petróleo, que tienen oro, que tienen metales raros, que tienen, igual, digamos, tienen hidrocarburos, tienen recursos naturales, tienen, sí, y resulta que solamente llegan las empresas internacionales y ellos pueden explotar eso y a nosotros nos dejan con nada, ¿cierto? Solamente con el problema ecológico, pero además ese dinero que en teoría se tendría que estar de alguna manera revirtiendo en los hemos estado generando, digamos, la industria en el país, ¿sí? Ahora nos dicen de que la pensión se convierte en un ahorro y que ese ahorro, un especulador financiero, un fondo buitre, ¿sí?, puede de alguna u otra manera manejarlo y de alguna forma, ¿cierto?, esa transferencia de capital, de riqueza, nos lo van a nosotros extrayendo poco a poco y se convierte en un sistema de pauperización paulatina de las personas en su edad adulta cuando realmente más requieren, ¿cierto?, de que el Estado defienda sus intereses. Estamos en un Estado abandónico, un Estado que no está sirviendo realmente para los intereses de nosotros, los pensionados, sino que está sirviendo a los grandes capitales nacionales, pero también el subsidio a los fondos buitre. ¿Y qué están haciendo los fondos buitre? Pues están extrayendo ese capital de nuestros ahorros, ¿cierto? Y lo están invirtiendo de acuerdo a las necesidades o a los intereses geopolíticos del hegemón angloamericano, ¿sí?, que muchas veces no son los intereses, digamos, geopolíticos de América Latina. Perdón, a ver, totalmente de acuerdo contigo. Me sumo a tu reclamo porque para allá vamos acá en México. No es nada más exclusivo este tema de Colombia. Pero yo quiero hacerte una pregunta adicional y puntual, y con esto quiero cerrar porque me alarga muchísimo el video. ¿Qué carajos, perdón la expresión, está haciendo los gobiernos
en este momento, sobre todo cuando supuestamente estamos hablando de gobiernos del cambio. Bueno, en México lo que hicieron, y te vuelvo a repetir, hace 2 días fue prácticamente, y acá lo nombraron con esas palabras, tal cual, una expropiación del dinero de las afores de aquellas personas que no han reclamado su dinero. Así lo puntualizaron, así lo tacharon en diferentes medios a 8 columnas, y en Colombia parece que el gobierno del cambio no está haciendo nada, a pesar de que hay ahorita una nueva legislación del tema pensional, que hay algunas leyes que están modificando. ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando con estos gobiernos? Lo veo sinceramente. El cambio se está dando a nivel, ¿cierto?, de las personas que no reciben actualmente ningún tipo de pensión, porque en Colombia hay muchas personas mayores de edad que no están recibiendo ni 5 centavos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el Estado sí está asumiendo esa responsabilidad, en teoría, de poder llegar el día de mañana, ¿cierto?, a poder entregarle, ¿cierto?, a esas personas que trabajaron o no trabajaron o lo que sea, pero en teoría sí va a haber una pensión básica universal, que es de un salario mínimo. Ahora, lo que sucede es que estos, digamos, diría yo, especuladores financieros, que son los grandes consorcios financieros, entre ellos en el que yo estoy inscrito, ¿cierto?, se inventan de alguna manera unas reglas, ¿cierto?, que son... Puedes mencionarlo, menciona el nombre de la empresa, por favor. Scandia, administradora de fondos de pensiones. Mi opinión personal, ¿sí?, es que es una expropiación para los salarios, no para los salarios básicos, no para las personas, ahí sí hay un cambio. Pero en los salarios de los profesionales, en los salarios de los ejecutivos, ¿cierto?, lo que está sucediendo es que se está pasando a un sistema de expropiación a favor de esos consorcios especuladores financieros y a favor también en subsidio de los fondos buitre a nivel internacional. ¿Sí? Eso está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que el Estado se está desmontando, le está comprando la idea de que es un ahorro. ¿Y cuál ahorro, Pamplina? No hay ningún ahorro, porque eso no es, ni es libre, porque yo tengo que, de alguna manera, pagar un impuesto al Estado que me garantiza a mí una pensión, que va a ser una pensión digna, para que haya una pensión digna, y resulta que ahora se desmonta de eso, se lo entrega a los privados, le dice ahorro, porque es una ficción, es una mentira, ¿sí? No es ningún ahorro, es un fondo pensional, ¿sí? Llámenlo como quieran, pero no es un ahorro, porque yo no, cuando tengo un ahorro yo lo puedo sacar y me lo puedo gastar, y yo no puedo gastarme eso, ¿sí? Además, ese ahorro como tal se convierte en lo que llaman técnicamente los financistas el stock de la nación. ¿Qué quiere decir? Los fondos que están disponibles para poder mover la economía, ¿sí? Entonces tiene una función social también, pero esa función social se está poniendo, parece que al Estado no le importa si ese dinero está en mi cuenta pensional o está en la cuenta, y a través de la transferencia que hacen de sus manejos, estos fondos cada vez va siendo más y más y más. Yo les decía en la última asamblea, ¿sí?, de afiliados, les decía, es como que yo tengo un grupo, ¿cómo se llama? Es una manada de vacas, no sé cómo se diga, de reses, ¿cierto? Y se las senté con un administrador. El administrador cada año me dice que tengo menos vacas, que mis vacas están flacas, que mis vacas están enfermas, que mis vacas no dan leche, pero yo veo que el administrador cada vez está más gordo y más rico, ¿sí? Entonces, en realidad sí hay para mí razón acá para que los profesionales en Colombia y en América Latina se despabilen, porque lo que está sucediendo realmente es un atraco para mí, en cierta manera, disculpen la expresión, a mano armada. Pero no lo hacen de la noche a la mañana, lo hacen a cuentagotas durante mucho tiempo. Yo ya llevo pensionado 8 años, y en esos 8 años, pues en pensión de manera anticipada, me encuentro yo en que de los 8 años, solamente en 2 años no se ha disminuido de acuerdo al IPC, que ya de por sí el IPC no me da, a mí no me da, digamos que igual nivel de vida, ya de por sí es menos que el salario mínimo mensual legal vigente, ¿sí? Entonces el IPC es un poco por debajo, ¿sí? Y fuera de eso, ni siquiera de los 8 años, 6 han estado por debajo del IPC, ¿sí? Entonces, obviamente, hoy le preguntaba al actuario que me atendió,
Entonces, esto quiere decir que yo puedo llegar a tener un salario mínimo. ¿Cuál va a ser el salario mínimo que yo puedo tener? Un salario mínimo. O sea, voy a estar como si fuera el hombre más pobre de Colombia después de haber trabajado muchas décadas, ¿cierto?, a favor de generar en Colombia, ¿cierto?, una riqueza que ahora a mí me entregan solamente, digamos, calabazas, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que yo veo es que ese sistema de pilares, como está de alguna manera colocado y como está funcionando en Colombia, es un gran engaño. Es un gran engaño. Es un gran engaño para los profesionales. Es un gran engaño para las personas que obviamente, o sea, para las personas que no reciben nada, para las personas que, para el campesino en teoría, esperemos a ver que efectivamente suceda así, para el campesino, para la persona que es de escasos recursos, para las personas que nunca tuvieron un trabajo estable, que nunca pudieron llegar a cotizar de una manera, digamos, consecuente. Sí, para ellos el sistema va a llegar precisamente a pagar. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo, perdón. Perdón, hay que decirlo con sus letras, tal y como lo estás mencionando. Para aquellas personas que durante toda su vida laboral tuvieron un salario muy bajo o no pudieron trabajar por X o Y razón, van a tener una vejez en donde sí van a recibir un ingreso que en algún momento dado va a ser atractivo. Totalmente de acuerdo. Pero para aquellas personas que en algún momento dado pudimos tener un salario relativamente atractivo y que de una u otra forma nos permitió vivir cómodamente o relativamente cómodamente, ahora lo que va a suceder es que muchísimos de nosotros vamos a recibir una pensión por debajo de ese salario que ya no vamos a tener esa capacidad económica que antes teníamos. O sea, prácticamente nuestro dinero se esfumó, se borró. Al nivel del que nunca pudo de alguna manera trabajar. ¿Sí? Ese es el enorme peligro que tiene el sistema actual. Además, actualmente, exactamente, y eso es lo que están provocando los gobiernos, no solamente en Colombia, acá en México, con diferentes estrategias legales. Entonces los fondos buitres, las empresas de Estados Unidos se frotan las manos porque le estamos entregando la soberanía económica nuestra, ¿sí? De alguna u otra manera, si lo vemos de otra forma, ¿cierto? Hay que ver acá, y con esto cierro el video, hay que ver realmente si es, tú tienes la tesis de que es los grandes emporios controlados desde Estados Unidos o controlados a nivel anglosajón. Yo también creo que es parte de nuestros estados, o sea, parte de los gobiernos tanto de Colombia como de México también están echando mano de ese dinero y de ese recurso para financiar algunas cosas que les conviene a los gobiernos. Hay que ver realmente ahí, hay que ponerle lupa ahí, pero acá yo creo que en este momento dejamos acá el video para que la gente pueda comentar lo que considere necesario y para que en algún momento dado se sume a este tema y en algún momento nos deje lo que opina con respecto a esta situación que nos afecta a todas aquellas personas que en su momento hemos cotizado algo para nuestro retiro. Y yo sobre todo un llamado a los jóvenes, ¿sí? Porque estos sistemas que se están imponiendo sí efectivamente levantan el nivel de las personas que no tienen nada. Pero a las personas que algo hemos tenido, que algo hemos trabajado y que hemos apoyado y que hemos tenido unos ingresos interesantes, se nos va a través de los fondos privados, ¿sí? Se nos está también pauperizando para llegar finalmente al nivel de aquellos que el Estado va a poder levantar. Y a nosotros, entonces, los fondos privados nos va a aplastar. Literalmente vamos a tener un mismo salario en nuestra vejez. En teoría existe el enorme peligro, y sabemos nosotros también, de que si al Estado, que si al sector privado se le da la oportunidad de dejar a las personas en la ignominia, pues lo van a hacer, ¿sí? Ese es el capitalismo, ¿sí? Ese es el capitalismo y ese es el capitalismo angloamericano. ¿Sí? ¿Qué pasa con BlackRock en Ucrania? Lo dice el candidato Robert Kennedy. Miren lo que dice Robert Kennedy sobre BlackRock, cómo de alguna manera dice en qué forma BlackRock, ¿sí?, tiene sus negocios turbios con el presidente en Estados Unidos, en Washington, y cómo domina el sector, digamos, empresarial, industrial, el complejo industrial militar norteamericano, pero además también las empresas que están comprando terrenos en Ucrania a precio de oportunidad, ¿cierto? Porque le están obligando a venderlo, y también lo dice claramente.
ese tema de la regla fiscal, ese tema de la austeridad, ¿cierto? Es muy sencillo, es simplemente lograr, de acuerdo a lo que dice Robert Kennedy, que aquel que sea pobre se garantiza que sea pobre para siempre, ¿sí? Esa es la mentalidad anglosajona, ¿sí? Para poder tener, digamos, unas personas que tengan más, ellos siempre tienen que tener a alguien que tenga menos. Y yo creo que ese no es la mentalidad, ¿cierto?, del latinoamericano. Eso no es la mentalidad, digamos, del afroamericano, del afro-latinoamericano, ¿sí? No es la mentalidad. No es la mentalidad de nuestros indígenas, tampoco es la mentalidad, ¿sí? Pero sí es la mentalidad del angloamericano. Entonces yo creo que la economía que nosotros tengamos no puede seguir esas reglas de pauperización para poder generar una capa de la población que tiene unos privilegios exorbitantes, ¿cierto? Pero ¿a costa de qué? A costa de que hay una masa que es pobre y está en la ignominia. Si no, miren también en Estados Unidos, cómo vive la gente que no tiene nada, ¿sí? Pésimo. Totalmente de acuerdo contigo, Edison, y acá yo me sumo a tu queja, totalmente válida, sin ningún inconveniente. Yo creo que acá dejamos el tema, ha sido muy constructivo el asunto. No más quiero puntualizar lo siguiente. Hoy en Colombia, dentro de la reforma pensional que aprobó, más bien se aprobó dentro de esta reforma pensional, el umbral de cotización, quienes tendrán que pasarse obligatoriamente a colpensiones. O sea, esto realmente tiene mucho para cortar, mucho para dialogar, muchísimo para charlar. Insisto, no solamente en Colombia, en México también, porque nos están obligando a que en nuestra edad adulta todos tengamos el mismo piso económico, salvo aquellos que sean muy inteligentes y en algún momento lo que puedan hacer es, en lugar de estar aportando a pensión, a una Afore, en algún momento agarren su dinero y lo pongan dentro de lo que en Colombia se llama un CDT. Acá sería una inversión a cierta cantidad de días, y que eso sea un fondo revolvente, que se esté reinvirtiendo. En Colombia tenemos un pueblo muy laborioso y muy respetable, que es el pueblo boyacense, ¿no? Y digamos que el boyaco, le decimos con cariño normalmente, el campesino boyaco siempre pensó en tener finca raíz, y él no se pensionaba, invertía en finca raíz y su pensión eran los arriendos, ¿eh? De forma similar, tengo un amigo que es arquitecto, pero ingeniero civil, y él nunca cotizó, como era independiente, nunca cotizó, ¿sí? De una manera responsable, tanto lo mínimo necesario, ¿sí? Y lo que se hacía era que, pues, organizaba y finalmente se construyó un edificio y sus apartamentos, y esa es su pensión, me dijo una vez. Se la jugó y le funcionó. ¿Sí? O sea, no creyó en el Estado. Claro. Y le funcionó. Yo creí en el Estado y me siento defraudado. Tristemente, y bueno, es un tema que nos llama la atención porque estamos hablando tanto de capitalismo como de otro tipo de sistemas políticos, y en algún momento acá nos quedamos en una situación en la cual no sabemos realmente hacia dónde ver. Sí, yo creo que el tema es un capitalismo porque un estado de bienestar, ¿sí? No un estado de lagocinio. No, sí, y como tú dices, es bienestar para aquellos que... Entonces tampoco, ¿sí? Claro, y como tú bien dices, es un tema de capitalismo, o digo, de capitalismo para aquellos que hemos cotizado, pero para aquellos que no han cotizado, va a ser socialismo clarísimo, va a ser hermosísimo y van a salir muy beneficiados. Y chévere, es un aplauso muy bueno para esos gobiernos, pero para otras personas sí nos pasan a desbeneficiar bastante. En fin, muchas gracias, mi queridísimo Edison, te mando un fuerte abrazo. Se nos está acabando el tiempo. Cualquier tema, por favor, los comentarios, con mucho gusto seguiremos adelante con esta labor de denuncia, ¿cierto?, de la manera como nos están metiendo el dedo en la boca. A todos. Un abrazo. Chao.